Mire es la líder de la currícula de análisis de datos, del bootcamp de análisis de datos de laboratoria, y hoy nos va a estar acompañando en esta charla, un poquito charla taller que hemos preparado, que se llama Tus primeros pasos en el análisis de datos. Así que, mire, voy a dejarte compartir la pantalla para darte paso y que también tú puedas contar un poquito más de ti. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por estar acá. Muy lindo ver que hay varias personas conectadas para subir un poco de datos. Esto me encanta. Déjame empezar a compartir acá, entonces, para hacernos. Entonces, muchas gracias, bienvenidas al espacio. Como Ale ya nos ha dicho, vamos a hablar de cuál va a ser nuestros primeros pasos en el análisis de datos. Ahora ya me voy a presentar, voy a pasar un poquito la agenda que tenemos el día de hoy y para que sepamos cómo lo vamos a seguir este espacio. Entonces, en un ratito ya me voy a presentar un poco más. Ahí vamos a hablar un poco de qué es el análisis de datos y qué, dónde podemos ver en el mundo y en el mercado y en el contexto laboral de hoy en día. Vamos a hacer un pequeño ejercicio juntas para hacer nuestros primeros pasos ahí, análisis de datos, empezar a mirar algunas cositas y después vamos manos a la obra, asociar un poquito las manos y poner en práctica algo que vamos a ver ahí para los que quieran desafiarse. Entonces va a estar súper bueno y también, como siempre, una ronda de preguntas para los generales y el ejercicio. Entonces, ¿quién soy? Soy Vireli, trabajo en laboratorio ya hace casi 3 años, estoy como líder del club de análisis de datos, de la cubícula, que estamos ahí trabajando. Yo me veo como una entusiasta por aprendizado y tecnología, entonces me encanta estar aprendiendo sobre estas cosas, siempre aprendiendo cosas nuevas. Y también compartiendo todo lo que aprendo. Yo soy de Brasil, pero he vivido en varios países acá de Latinoamérica yo soy un poco nómade y estoy cada rato por un sitio. Entonces ya estuve en Brasil, ahí viví en Brasil gran parte de mi vida, pero un poquito en Chile también, conozco bien ahí Viña del Mar, Santiago. Ahora estoy en España y esto todo me ha ayudado un montón a entender un poco más algunas perspectivas de cultura, de profesión, todo esto está con experiencias muy bonitas. Mi carrera toda se ha basado en análisis de datos, pero no en mi formación, egresé como administradora, y después me encantando por el análisis de datos y aprendiendo, y ahí ya hace unos buenos años que estoy trabajando con análisis de datos, entonces me encanta aprender y estar ahí en este mundo. Y me apasiona deportes, y ahora que estamos en momento de Olimpiadas, estoy muy feliz de ver los deportes, acompañar Brasil y seguir a los países de Latinoamérica también, ahí que están ganando muchos oros, entonces está súper bonito de ver también. Entonces, y listo, ya hablé un poquito de mí, ya me conocen un poquito, y ahora sí vamos al análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos? Y ya traigo acá una primera pregunta que me gustaría de ver si alguien puede decirme lo que, cuando digo análisis de datos, lo que viene de primero en su cabeza. Pueden escribir ahí en el chat que nosotros vamos a leer. O si alguien quiere participar ahí desmuteando el micrófono también, para ver qué viene en sus cabezas al momento que les digo, vamos a analizar datos. ¿Qué piensan de primero? Súper. Sala de información. Acá ya veo muchas respuestas muy buenas de interpretación de datos, información, analizar patrones, bases de datos, recopilación, gráficos, interpretar información, estadísticas, sí, que siempre están por allá, cuantitativos,
transformación de información para ser fácilmente digerida, ordenar mucha información, patrones, filtrar, analizar, recompilación, programación. Uy, qué chévere, muy buenas respuestas. Así que todo esto que las estoy leyendo acá hace parte del mundo de análisis de datos. La limpieza, organización de los datos, sacar conclusiones, hacer gráficos, recopilar datos, encontrar patrones, todo hace parte. Entonces, veo que ya están muy expertas allá en lo que vamos a ver en este espacio juntos. Entonces, así como ustedes ya me han dicho, el análisis de datos es este proceso de limpiar, explorar, transformar, pero con un objetivo. El objetivo es descubrir información útil, es poder sacar conclusiones de estos datos, apoyar toma de decisiones, encontrar patrones, entender este mundo que está a nuestra vuelta, el mercado, la naturaleza, todo involucra datos. Entonces, como ustedes ya nos han compartido un poquito, es esto, datos, el análisis de datos involucra todo eso, limpiar, explorar, transformar y sacar conclusiones y tomar decisiones. Y lo que me gustaría traer también es lo por qué es importante, creo que ya lo tiene presente también, pero esto nos ayuda un montón en todos los momentos y entornos que estamos. Por ejemplo, el análisis de datos nos ayuda a comprender comportamientos de clientes. ¿Qué quiero decir con eso? Un ejemplo es, si tengo un nuevo producto que quiero lanzar para un perfil para jóvenes, entonces con análisis de datos yo puedo filtrar mis clientes que tienen esta edad, que van a hacer fit con ese producto, enviarles un anuncio de este producto, ellos van a ver, algunos van a comprar, otros no. Esto me va a generar información que va a decir si el producto estaba bueno para ese perfil o no, si tuvo un buen resultado o no. Entonces, ahí está el análisis de datos. Para mejorar las operaciones empresariales, súper que siempre hacemos seguimiento de resultados, de key results, indicadores, KPIs, todos esos términos son con análisis de datos para medir si mi negocio va bien este año, comparar y ver si fue bien el año anterior. Es con análisis de datos, tenemos herramientas para hacerlo. El mundo de bancos, ahí que sí súper estamos presentes porque el análisis de datos ayuda a detectar fraudes, a otorgar crédito, a definir límites de la tarjeta de banco cuando vamos allá y pedimos para hacer un aumento de límite. Entonces, todo esto también involucra datos. Probar eficacia de medicinas, tratamientos médicos también. Vivimos eso en la pandemia, vimos que hay que ver si la vacuna hay eficacia o no, hay que ver rápido, todo es con recolección de datos, de comprobación y estudio de los datos, y tomar mejores decisiones siempre con base en los datos. Hay muchas empresas hoy en el mundo que ya son como los dije data driving, que es se toma decisión con datos, todos basados en datos, con información recolectada y con estudio de los datos. Entonces, como vimos y como ya estamos hablando, en el resumen, hacemos análisis de datos todos los días y todo en nuestro entorno se está recopilando datos, se está generando datos a todo momento. Y ahora que ya hablamos de todo eso, me gustaría hacer una pregunta. Sí, para ver cómo análisis de datos está en nuestro día a día, mismo sé que lo notamos. Me gustaría hacer más una pregunta que es, ¿cómo hiciste para comprar un celular nuevo? Pueden escribir para mí cómo han hecho para tomar esta decisión. Imagínate que hoy por la tarde a tomar un cafecito, lo has buscado el teléfono y se
cayó al suelo y toda la pantalla está rota ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decidir para comprar celular nuevo? Me escriben allá también para ver sus respuestas. Y ahí las voy a leer. Averiguar precios con las diferentes operadoras, comparar información de lo que ofrecen, busco reseñas, comparo características y precios, comparo información de lo que ofrecen, la mejor opción de presupuesto, sí, adquirir un nuevo modelo distinto pero misma marca, investigando cuál es el mejor en varios aspectos, súper. Y comparar precio, capacidad, la cámara, velocidad, revisar vídeos de experiencias de modelos, de los modelos en internet, evaluar a economía que posee el momento para adquirir, un dato muy importante, definir las necesidades, según el presupuesto, hago la comparativa, viendo reseñas, súper genial, genial. Exactamente. Muchas respuestas súper buenas. Ahora, esto lo hemos, sabemos que tenemos que buscar información para tomar una decisión. Pero cuando estamos hablando ahí de un celular, de un móvil, para nosotros es una celular que no vamos a, por ejemplo, estructurar esta información en una tabla. Algunas sí, algunas personas lo hacen. Ponen unas spreadsheets ahí con una Google Sheets con el modelo, el valor y todo para tomar su decisión. Pero en el día a día no tomamos la decisión de forma más ágil y mental, así. Lo comparamos, miramos, vemos, hacemos cuenta, cálculos en nuestra cabeza, vemos nuestro presupuesto si tenemos, si es mejor a vista, mejor pagar en varias veces y tomamos la decisión de comprar un celular nuevo. Entonces, estamos haciendo análisis de datos a todo momento. Lo que hace distinto las empresas y los negocios hoy en día es buscar todo eso que han hecho, estructurar en una tabla y ahora yo puedo mirar el comportamiento de las personas que están buscando un celular nuevo. Yo puedo encontrar que, mira, hay un grupo de personas que para tomar esta decisión le buscan reviews en YouTube. Y esto es muy importante para este público tomar una decisión. Entonces, yo quiero que mi modelo de celular esté en la mente de las personas, el que piden o que compren mi celular. Yo tengo que tener personas haciendo review para que otras personas puedan mirar y ahí van a llevar a la compra de mi producto. Entonces, ahí que está la importancia del análisis de datos en el mercado actual. Súper, muy buenas respuestas. Entonces, ahora que ya vimos que a todo momento lo estamos haciendo, ya estamos en este mundo de análisis de datos, me gustaría ir a nuestros primeros pasos en análisis de datos. Pero antes de irnos a asociar las manos, además de todo el contexto que ya les he hablado de lo que es análisis de datos, me gusta mucho traer esta imagen que son los 6 pasos de análisis de datos según Google. Para traer de forma más estructurada todo lo que está involucrado en este momento de hacer un análisis de datos. Porque el análisis de datos siempre empieza con una pregunta o un objetivo, algo que tenemos que responder y que tenemos que recopilar datos para responder. Entonces, siempre empieza con una pregunta de negocio, un objetivo, estamos buscando algo, estamos buscando llegar a un cliente, estamos buscando vender un producto, estamos intentando por qué las personas compran, por qué las personas no compran. Entonces, siempre hay una pregunta, siempre empieza con preguntas. Pero para responder a estas preguntas tenemos que preparar los datos. ¿Qué datos pueden responder a esta pregunta? ¿Qué datos tengo? ¿Están buenos? ¿Necesito de más? ¿Necesito de menos? Y ahí en nuestra fase de preparar
estos datos que nos van a ayudar a responder a esta pregunta. Y ahí después que ya tenemos estos datos, el siguiente paso es procesar, porque los datos que se generan muchas veces no son estructurados o no son consistentes, hay duplicados, hay valores faltantes y hay muchas cosas que pasan en los datos porque ellos no son, si fueran todos perfectos, así como súper bien estructurados, ya vienen limpios y todo sería genial porque realmente esta parte de procesar estos datos también nos genera mucho trabajo y mucho esfuerzo de entender estos datos y tenerlos lo más consistente posible para justamente responder las preguntas de la mejor forma. Y después que procesamos estos datos, lo analizamos, lo exploramos y analizamos. Entonces, hoy vamos a estar más en este momento de analizar y explorar datos que ya están limpios, ya están listos para que podamos hacer nuestro análisis y sacar conclusiones. Y además de todo este proceso que hacemos de exploración de los datos, conocer los datos y analizarlos para responder a las preguntas, después que respondemos las preguntas, tenemos que dejarlos visibles para que las personas puedan mirar estas respuestas, puedan tomar decisiones con estas respuestas. Y ahí viene a la parte de compartir, que son los dashboards, reports, los gráficos, las tablas dinámicas. Todo esto viene después de este proceso. Y cuando ya tenemos todas las herramientas listas para que las personas tomen decisiones, tenemos que comunicar a las personas. Entonces, disponibilizamos los datos, los sites, los resultados, conclusiones, recomendaciones a las personas que necesitan tomar acciones sobre esta información que hemos compilado, estudiado, analizado y compartido. Entonces, me gustó mucho este gráfico que resume muy bien todos los pasos que se pasa desde hacer una pregunta hasta llegar a la respuesta de esta pregunta con datos. Súper. Ahí voy a ver si no hay alguna pregunta aquí en el chat. Perfecto. Y ahora vamos, y para hacer todo eso que les hablé, necesitamos recursos, y herramientas que nos ayuden a transformar los datos en información útil. Entonces, hay varias. Siempre en análisis de datos empezamos con nuestra vieja y buena amiga Spreadsheet, Google Sheets. Esta es nuestra puerta de entrada hacia el mundo de los datos. Siempre vamos a empezar con Google Sheets y en muchos momentos de la vida de un analista de datos siempre vamos a estar con una Google Sheets por allá. Entonces hoy lo vamos a hacer estos recursos básicos de Google Sheets que nos ayudan a ver informaciones de algunos datos y dentro de Google Sheets lo que nos ayuda un montón son las tablas dinámicas, porque las tablas dinámicas son una forma de resumir datos, agrupar datos, ver proporciones, promedio, hacer algunos cálculos y van a ver para quien se encante con este mundo, lo empieza a estudiar, van a ver que tablas dinámicas también, lo mismo que hacemos con tablas dinámicas en spreadsheets, lo podemos hacer en SQL, lo podemos hacer en R, lo podemos hacer en Python, que es agrupar datos. Siempre vamos a estar utilizando las mismas funciones, pero pues, a veces con un volumen de datos más grande, con otras herramientas que estas y otros lenguajes nos permite hacerlo, pero el principal es un poco lo que vamos a hacer hoy con las tablas dinámicas. Y hacer algunos gráficos también para ver que la información a veces es muy interesante verla en una tabla, pero cuando la ponemos en un gráfico nos hace ver de otra forma distinta, nos abre para algunas conclusiones, vemos las proporciones de forma mucho mejor. Entonces, ahí nos vamos hacia poner las manos, asociar las manos en los datos. Entonces ahora vamos a probar juntas algunas formas de analizar los datos. ¿Cómo podemos empezar a responder preguntas con los datos? Entonces, ahora voy a venir acá en
mi ejemplo, un spreadsheet que es este vamos a hacer en conjunto, vamos a hacer ahora en conjunto. Este es una spreadsheet de Titanic, que tenemos acá 331 registros, 331 registros de personas que sobrevivieron hasta el náufrago de Titanic. Entonces, estas son las personas, no son todos los pasajeros, solo los que sobrevivieron. Muy importante al iniciar a analizar los datos es ver la estructura que tenemos de los datos. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos una tabla con 6 variables, que son las columnas, cada uno con su nombre, y cada fila que tenemos acá representa una persona. Entonces, esta fila es Mr. James, Mrs. James, Mr. Thomas, cada fila representa una persona. Entonces, esa es la estructura de tabla que tenemos en este momento. Es importante entenderla para saber si las informaciones no están duplicadas. Esto más para el proceso de limpieza, pero siempre es importante entender qué estructura de tabla tienes, cuáles son las variables y qué significa cada variable. Entonces, ese es el proceso que siempre empezamos. Entonces, clase, aquí representa la clase de clase 1, 2 y 3 del navío, el nombre del pasajero que sobrevivió, el género, la edad, el valor que ha pagado en su ticket para entrar al navío y por dónde, qué puerto, por qué puerto han entrado, han embarcado. Entonces, esas son las informaciones que tenemos. Y ahora, como les dije, un análisis de datos siempre empieza con preguntas. Cuando vemos un base de datos, nos empieza a generar muchas preguntas. Como, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuántas mujeres y cuántos hombres tenemos en la base de datos? Entonces, una forma, como estábamos diciendo, tenemos estos datos, pero ahora son solo un número de informaciones fila a fila y personas. Y ahora queremos poder sacar algunas conclusiones de estos datos. ¿Cómo lo podemos decir? ¿Qué pasajeros eran mujeres? ¿Cuántos eran mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuánto han pagado? Todas esas preguntas que empiezan a surgir cuando miramos estos datos, lo podemos analizarlos y responderlos con estas herramientas de análisis de datos, y aquí lo vamos a utilizar en la tabla dinámica de Google Sheets. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar estos datos, toda esta tabla, voy a insertar, voy a dejar una nueva, una que ya tengo acá, porque ahí lo vamos a responder a las preguntas más. Voy a tener que... Ahí. Ven esta parte acá que son el editor de la tabla. Esto sí, bien. Ahora, no las veo. Sí se ve bien. Sí, perfecto. Entonces vamos a intentar responder algunas preguntas. Entonces, la primera es, de los sobrevivientes, ¿cuántos son mujeres y cuál es el percentual? ¿Cómo lo podemos medir eso? La tabla dinámica tiene sus features acá, sus apartados que nos permite ordenar los datos en esta tabla y cómo vamos a mirar y cómo vamos a agrupar. Rows son las filas, entonces todo lo que pongo acá me va a mostrar acá en fila, en cada fila. Entonces la información va a empezar a ir hacia abajo acá. Todo lo que pongo en columnas me va a mostrar y dividir la información por columnas en mi tabla. Todo lo que es valores es cuando yo quiero sumar, hacer promedio, cualquier cálculo que quiera hacer, lo voy a utilizar valores. Y filtros es cuando quiero, por ejemplo, demostrar solamente las mujeres o solo los hombres, y ahí yo puedo utilizar filtros para ya quedar filtrada la información. Entonces vamos a empezar
respondiendo a esta primera pregunta, que es de los sobrevivientes, ¿cuántos son mujeres? Entonces, tenemos aquí la variable de género, que la puedo traer para fila. Y ahí ya me muestra todas las informaciones que tengo dentro de esta variable género. Si tuviera más información acá, me iba a mostrar todas las categorías que tengo dentro de esta variable. Y ahora, para responder a esta pregunta, necesito contear. ¿Qué voy a contear aquí? ¿Cómo lo conteo? Aquí, como lo tenemos de una variable que me muestra, esto significa 1, lo puedo utilizar cualquier una y solamente hacer un conteo. Entonces voy a traer la misma variable para valores y voy a pedir aquí que haga un count. Un count A o un count, los dos funcionan porque count A es cuando hay valores de texto y count para valores numéricos, pero en este caso los dos funcionan de la misma. Count A funciona mejor por el tipo de formato de datos, que no está formateado, creo que en número. Esa es una información importante también, formatear los datos bien. Y entonces ya tengo acá la información, sé que son, que de los sobrevivientes, 126 tienen el género femenino, 204 el masculino. Pero me pregunta que qué percentual. Como las tablas dinámicas ya tiene opciones que nos ayudan también a ver esto de forma mucho más sencilla, sin necesitar que hacer el cálculo de, por ejemplo, venir acá, poner un igual, divide por ese y lo sé. Yo puedo traer de nuevo la misma variable y ahora poner aquí para el percentual, que me muestre el percentual. Entonces ya sé que este valor representa casi 40%, son 38% del total de pasajeros, de sobrevivientes de Titanic. Entonces, de mujeres que han sobrevivido de que están aquí en base de datos, son 38%. Entonces, ya lo puedo ver los datos de esas dos formas. Y esto ya me da mucho más información que solamente mirar los datos de esta forma. Entonces, estoy resumiendo los datos para comprenderlos. Y ahora si yo quiero, yo puedo también hacer de otra forma para ver los percentuales. Yo puedo insertar un gráfico de circular o de pizza o pie chart, como lo conozcan. Y acá también ya me muestra la proporción. Entonces, acá ya lo podría ver que, perfecto, hay mucho menos mujeres que hombres, pero cuando lo graficamos así, visualmente, cuando miras ya ves, este grupo mucho más grande que este. Ya lo veo, es la información es recibida mucho más fácil por la persona que está mirando estos datos. Entonces, esa es la gran ayuda que los gráficos nos traen, poder mirar la misma información de una forma visual y que la información sea recibida mucho más rápido y fácil por las personas que necesitan tomar decisiones con estos datos. Perfecto. Pero ahora yo tengo una otra pregunta, que es, ¿cuál es la tarifa promedio para las personas que embarcaron en la estación Queenstown? Entonces, yo puedo, con las tablas dinámicas, hacer lo mismo. Ahora solo vamos a cambiar algunas cositas. Algunas cositas, que es, ahora yo no quiero ver más por género, quiero saber, ¿cómo era la pregunta? El promedio de la tarifa que han pagado las personas que embarcaron en Queenstown. Entonces, ahora yo quiero ver por dónde se embarcaron. Entonces, voy a traer esta variable que me indica Queenstown, todo eso, pero no quiero saber la cantidad de personas. Yo quiero saber el promedio de la tarifa. Y acá las tablas ya nos ayudan con esto, trayendo aquí average, que es el promedio, ya me calcula exactamente el valor promedio para cada puerto que se embarcó las personas.
Entonces veo que esta ciudad es que tenía el tarifa promedio más baja entre las tres. Y ahora si yo quiero ver esto de otra forma, también puedo inserir un gráfico. Y acá ya no sé si no hace sentido el gráfico de pie chart, porque yo no quiero ver percentuales de cada uno, yo quiero ver la diferencia de estos valores. Entonces lo voy a cambiar a un gráfico de varas, que ahí sí ya me muestra mejor la diferencia entre estas tres tarifas que han pagado. Entonces ya, wow, aquí en los números lo vemos que es más grande, pero acá nos muestra que sí, wow, que quien embarcó acá en promedio pagó mucho más de lo que las otras personas de acá. O hay un sesgo en estos datos, porque estos son solo los sobrevivientes del Titanic, que también sabemos que no es las personas que sufrieron y que no sobrevivieron, puede ser que tenga un sesgo ahí de quién sobrevivió y quién no. Entonces eso es importante, también tenemos esta mirada analítica para saber si hay algún sesgo en los datos. Pero ahí lo que los datos me muestran aquí de los sobrevivientes fueron las personas que pagaron más caro, en promedio las personas que entraron por ese barque pagaron más caro. Okay. Aún no puedo sacar conclusiones de que fue la gran mayoría. Solo esto que tengo de información hasta ahora. Listo. Entonces ya respondí estas dos preguntas. Y ahora vamos a responder una pregunta más, que es, ¿cuál es el promedio, la edad promedio de un pasajero hombre por clase? Interesante, vamos a tener la opción de ahora ver por columnas también esta información. Entonces voy a traer acá y voy a traer qué pregunta queremos responder y cuál es la edad promedio de un pasajero hombre por clase. Entonces voy a traer el género, porque queremos ver por hombres y mujeres. Voy a traer la edad para valores, y ahí estoy viendo promedio. Entonces, para verla. Perfecto, ahí vemos que el promedio de edad era 31 para mujeres, 30 para hombres, pero queremos ver por clase. Entonces voy a traer la información de clase hacia la columna para dividir esta información también por clase. Y mira algo interesante que vemos ahora. Cuando hemos hecho el promedio del grupo total, vimos estos valores, 30 y 31 del grupo total. Pero cuando dividimos por clase, ya vemos que de los sobrevivientes, la clase 1, la primera clase, la edad es más grande que los otros grupos. Y esto ya nos va dando más información sobre estos datos. Entonces, si solo miro por el gran total y por el promedio general, no iba a tener esta información de que la primera clase las personas tenían un promedio de edad más grande que las otras clases. Y eso que es lo interesante de los datos. A medida que vamos explorando, viendo de distintas formas, lo vamos a tener más y más información y segmentando esses dados para sacar conclusões. E agora sim, lo podemos ver que hoy las personas que sobrevivieron de esta clase eran más jóvenes, el promedio de edad de acá era menor, y ahí podemos ir sacando conclusiones de estos datos. Entonces, esto está muy interesante de ver que cómo los números cambian a medida que lo vamos segmentando, que lo vamos profundizando nuestro conocimiento en estos datos que están acá. Y también muda nuestra interpretación de los datos y lo podemos sacar conclusiones más consistentes. Y la última pregunta que me gustaría hacer con esta base de datos es, ¿cuántos pasajeros mayores de 50 hay? Y aquí lo podemos utilizar la opción de filtros. Entonces yo estoy respondiendo preguntas de esta base de datos, comprendiendo mejor un poco quiénes fueron las personas que han sobrevivido a Titanic y
todo esto con tablas dinámicas y gráficos. Ya los puedo sacar algunas conclusiones de estos datos. Entonces, ahora vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuántos pasajeros mayores de 50 años hay? ¿Cómo lo podría ser? Lo podría hacer acá en la base general, aquí en la base, en mi base cruda, con filtros, pero también lo puedo hacer filtros en tablas dinámicas. Entonces, yo podría, voy a copiar solo es más fácil. Y acá lo puedo incluir una opción de filtro que aún hemos utilizado en este análisis. Entonces, quiero saber de la edad cuántos son más grandes que 50 años. Entonces voy a traer la variabilidad. Y acá yo podría o venir perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Si escuché algo, perdón. Entonces, aquí lo podría hacer clear, ir buscar las edades de 50 años y empezar a hacer clic, pero esto me iba a demorar mucho tiempo. Entonces, una forma más rápida de hacerlo es filtrar por condición. Entonces, puedo elegir aquí mayor o igual, greater than or equal to. Y sería igual o más grande que 50. Y esto ya me va a filtrar la información. Entonces acá lo veo que son más grandes de 50 años. Tenemos 16 mujeres y 20 hombres. Y esto ya me responde las preguntas. Por acá todo bien. ¿Cómo estamos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces, si hay alguna pregunta acá. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando te ubicas en una celda de las que tienen, por ejemplo, el promedio, ¿te arroja alguna fórmula o eso ya queda como un dato estático? Buena pregunta. No, aquí es el dato estático porque las fórmulas están por detrás de la tabla dinámica. Cuando elegimos acá lo tipo de cálculo que queremos hacer, la tabla ya lo hace por detrás y solo nos muestra el dato. Pero un tipo interesante que ahora que me has preguntado, si por ejemplo yo veo acá y que este es el promedio, pero ¿qué valores está considerando acá? Si yo hago doble clic acá dentro de la celda, me abre todos los datos que están allá y que fueron filtrados o que fueron utilizados para hacer aquel promedio. Por ejemplo, aquí ves que solo tenemos el puerto, share, no lo sé decir este nombre, pero de share board. Y acá fue la celda que hacemos clic, entonces me abre los datos que está utilizando para hacer el promedio acá. Entonces, pero el cálculo no le muestra, no se queda la fórmula, solo el número. Perfecto. Pero lo puede ver. De nada. Sí. Las tablas dinámicas nos ayudan un montón a resumir los datos, a hacer cálculos de forma más rápida y ahí ya segmentar por varias categorías. Súper. Entonces, ahí ya empezamos a responder preguntas y analizar datos. Ahora, si alguien nos pregunta sobre, los sobrevivientes de Titanic, eran todos hombres, eran todas mujeres, y ahí, mira, no, eran solo mujeres. Y de verdad, fue menos mujeres que han sobrevivido al Titanic que se salvaron del Titanic, más hombres. Entonces ya podemos tener respuesta a algunas preguntas. Y ahora, me gustaría volver acá, que ya hemos visto y hemos probado con tablas dinámicas, ya vimos cómo lo podemos responder algunas preguntas, empezar análisis de datos haciendo una exploración de los datos con tablas, con gráficos, y responder preguntas. Les gustaría invitarlas
asociar las manos también, a probar estas cositas que hemos hecho hasta el momento. Aquí Ale nos va a compartir allá. Déjame ya ver si sí. Esto me confirme si lo pueden hacer una copia de este archivo para que puedan hacer el ejercicio. Entonces, ahora que ya tiene aquí la tabla, ya tiene también las preguntas. Acá hay una otra pestañita acá, y lo voy a volver a la presentación solo para que podamos mirar. La idea ahora es que en los próximos 15 minutos puedan responder estas preguntas. No necesitan responder todas, si quieren probarse y les da el tiempo y lo pueden hacerlo y haciendo. Pero la idea es que puedan responder por lo menos una o dos preguntas con tablas dinámicas de esta base de datos que tenemos. Entonces, la idea es que podemos poner en práctica justo esto que hemos visto. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿cuánto es el presupuesto promedio de cada género? Porque la base de datos que tenemos es de una película. La otra pregunta: ¿qué género incluye la película que ha tenido más presupuesto? ¿Cuál es el género más rentable en términos de ingresos? ¿Qué porcentaje del total de ingresos corresponde al género de acción? Entonces, a la idea es que puedan hacer esto y después podemos compartir en conjunto. En conjunto más unos 5 minutitos y ver la solución. Les voy solo explicar un poco de la base de datos que están mirando. Entonces, esta es una base de datos también que tiene una fila por cada película. Entonces, cada película solo va a tener una vez. Cada fila representa una película. Y tenemos la fecha de estreno, tenemos la URL de Wikipedia sobre la película, el género, el director, actor principal, el presupuesto y el ingreso. Entonces, la idea es que puedan con tablas dinámicas, que pueden venir a insertar, tabla dinámica, lo puedan responder a estas preguntas. Las voy a dejar acá y tenemos ahora 15 minutitos para responder a estas preguntas. Si tienen alguna duda también pueden ir preguntando que lo vamos a viendo. Y no se preocupen, quien no puede realizar ahora este ejercicio, quieren los materiales, lo pueden hacer. Los invito a poner en práctica después cuando tengan un tiempito. Y en unos minutos ya también hablamos de la resolución. Listo, perfecto. Creo que ahora ya, sé que fue poquito tiempo para hacer todo y responder todas esas preguntas, pero lo interesante ahora era probar justamente lo que ya estábamos viendo un poquito antes con los de Titanic y encontrar informaciones interesantes allá en esta otra tabla. Entonces, me gustaría que aquí pueda compartir algo interesante que lo ha visto en estos datos, y si vieron chévere la parte de utilizar tablas dinámicas para analizar datos. ¿Alguien quiere compartir sus resultados de esta práctica que hemos hecho? Si alguien quiere compartir, puede levantar la mano y le damos permiso para poder compartir la pantalla. Aquí estoy compartiendo acá por el chat. Súper, veo que varias han logrado hacer y encontrar justamente
la información, han probado los percentuales, han probado las tablas, eso está súper chévere. Entonces, para no tomar más tiempo de ustedes, qué chévere, ahí ya están recomendando también hacer una gráfica de pastel para ver los porcentajes. Muy bueno lo que están compartiendo aquí por el chat. Súper. Listo. Entonces, ustedes van a tener acceso también a este archivo después con la solución. Lo puedo traerlo ahora yendo rápidamente para que puedan ver y no queden con la duda cómo se responden estas preguntas. Entonces, déjame solo traer chicos. Lo pueden ver y mi pantalla con la spreadsheet ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, bien rápidamente, solo para cerrarnos este espacio, es cómo podríamos responder esta pregunta. ¿Cuánto es el presupuesto promedio de cada género? Es trayendo la información de género y los valores y calcular el promedio de presupuesto en valores. Y solo para aclarar un error que algunos pueden estar teniendo, por ejemplo, déjame ver, si yo escribo algo acá y ahora voy a cambiar esto por un estado más grande, que sé que película es un estado más grande. Bueno, película hacia acá. No te lo había dado cuenta. Entonces, hacer de nuevo. Género. Ahí tengo acá algo que me va a bloquear género del error para si yo pongo película ahora, me sale error porque hay cosas aquí que no puede reemplazar. Entonces, yo tengo que borrar esta información que está acá y ahí me sale la información. Solo porque puede pasar ahí este error que algunos estaban preguntando. Y para responder las otras preguntas, todo con las tablas. Para incluir la película que ha tenido mayor presupuesto, entonces hacemos la suma, lo hacemos aquí, ordenar por la suma y no por la película, porque eso también la orden, entonces quiero ver por la suma, cuál es más rentable en términos de ingresos, y ahí lo podemos ver también la suma de los ingresos, y la última, el porcentaje que corresponde, que es traer la misma variable, pero ahora aquí en mostrar cómo lo vamos a mostrar, lo ponemos el porcentaje del total, el porcentaje del total. Entonces, de esta forma podemos responder todas estas preguntas con tablas dinámicas, analizando los datos, y este serían nuestros primeros pasos hacia análisis de datos con spreadsheets. Okay. Con esto voy a poner para presentar y listo. Perfecto, mil gracias, Mire, por toda esa exposición, por la explicación. También muchísimas gracias a todas las mujeres que se atrevieron a hacer el ejercicio, a dar sus primeros pasos, a compartir su experiencia. Es muy grato ver que en estos poquitos minutos, en este poquito espacio, pues logramos aprender a hacer algo nuevo que de pronto algunos no sabíamos hacer, y compartir esos resultados es muy grato. Quisiera pedirles unos minuticos para que llenemos una encuesta de satisfacción de este evento, nos cuenten cómo les pareció,
en Código M siempre estamos tratando de mejorar, de aprender más para ustedes, de entender qué les parece chévere, qué no tanto. Entonces, porfis, acá les dejo el enlace de la encuesta para que la vayan llenando y también si de pronto van surgiendo dudas o preguntas que quieren hacerle directamente a Mire, este es el momento y el espacio para hacerlo, así que pueden levantar la mano y ahí una a una vamos compartiendo, pues van abriendo el micrófono o también si quieren compartir sus dudas y preguntas por el chat, son súper bienvenidas. Adelante, Pamela. Hola, gracias. No me veo, si ustedes me ven. Muchas gracias por la mini clase. Yo he tenido ya un ratito que quiero entrar al mundo del análisis de datos y la gente que me he encontrado en mi vida física, en mi vida real, son hombres y me dicen, no, está dificilísimo, no, y pues me ha bajado mucho la moral, pero o sea que sé que todo se puede con práctica, ¿no? Entonces estoy muy agradecida de tener este espacio de mujeres que comparten su experiencia y preguntarte cómo se difiere tanto, por ejemplo, de ingeniería en datos, porque sé que es mucha matemática y muy difícil, ¿no? Entonces mi experiencia es como que, ay no, me da miedo meterme en el análisis de datos, porque vengo del mundo de la comunicación y no tanto de los números. Está bien, súper buena pregunta. Yo voy a responder lo que comprendí porque me falló un poquito el audio, pero si no, me pregunta de nuevo si no era bien esa respuesta que ela estaba buscando. Vi que, por lo que entendí, viene de otra área y estás buscando entrar en ese mundo de análisis de datos. Lo que puedo decir de mi experiencia es que siempre, todo lo que tenemos de experiencia previa hacia análisis de datos es súper positivo, porque análisis de datos está en todo. Y es muy importante también conocernos el negocio donde estamos. Si tenemos este tipo de información, por ejemplo, soy de la área de la comunicación, tengo toda experticia en este área, pero nada de datos. Pero cuando empiezas a analizar datos del área de la comunicación, ya tiene mucha información de cómo se construyen las cosas, cómo es este mercado. Entonces ya es input para análisis de datos. Entonces es súper importante. Siempre digo que todos nuestros backgrounds y experiencias previas hacia análisis de datos son sumas, solo suman. Dentro del análisis de datos hay por muchos caminos que podemos ir. Justamente la ingeniería de datos que nos ha comentado, que va a estar mucho involucrada en la calidad de los datos, limpiarlos, estructurarlos y guardarlos de manera accesible a las personas que van a consultar estos datos para sacar información. Entonces está muy involucrada hacia la parte de estructurar datos. Entonces es una parte mucho de programación, mucho código, mucho SQL y mucho flujo de datos. El cientista de datos está más involucrado en la parte de modelaje, y ahí sí, alta carga de estadística, modelos, algoritmos, machine learning, y está caminando hacia ese lado de hacer predicciones con los datos. Y el análisis de datos es la puerta de entrada a esos mundos, porque logramos traer nuestro background y empezamos a consultar los datos y a traer insights. Entonces es una parte mucho analítica. Tenemos que tener un poquito de conocimiento de algunas estadísticas, sí, pero no cargado como ciencia de datos. Y sabemos, y las estadísticas que utilizamos y son las más utilizadas son las descriptivas y las de tendencia central, que es mediana, promedio, resumir, hacer proporciones, entender distribución. Esto lo hacemos siempre y que no es algo muy, la matemática muy así que aburrida. Es interesante. Entonces, hay un poquito de todo, pero el analista de datos está en este papel de consultar los datos y transformar en información relevante y en dashboards que sean fáciles de las personas tomar decisión con esta información. Y sé que un poco el camino. No sé si con esto te respondo la pregunta. Sí, gracias.
Genial. Abril, adelante. Hola, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Yo tengo una pregunta que creo que va de la mano con lo que acabas de decir. Un analista de datos, ¿cómo se hace las preguntas correctas o necesarias para mostrar la información? O como decías, transformar la información y mostrarla en un dashboard que sea funcional para quien se le va a mostrar y tomar decisiones. O sea, esa parte, ¿cómo la aprende un analista de datos? ¿Cómo aprende a hacerse las preguntas necesarias para poder mostrar información y analizar? Muy buena pregunta. El analista de datos, creo que lo que hacemos es hacer preguntas para hacer las preguntas. Porque muchas veces nos llega la información, tenemos acceso a los datos, a veces tenemos insight ahí explorando los datos, pero las preguntas llegan del equipo o del objetivo que se está trabajando. Por ejemplo, si yo hoy estoy trabajando como analista de datos en una área de salud, mis preguntas son, y trabajo en la área del coste, estamos prediciendo coste, entonces mis preguntas siempre van hacia este objetivo. Yo tengo que predecir mejor este coste, ¿cómo lo predigo mejor? ¿Qué categorías tengo aquí de clientes que me salen más costosos, que salen menos costosos? Todo va del ambiente que se está inserido y ahí empiezas a ver en qué área yo estoy, qué objetivos tengo en este momento donde estoy trabajando, y ahí te comienzan a salir las preguntas y también a preguntar hacia el equipo o la persona que te viene con una duda, porque muchas veces el analista de datos va a recibir demandas, va a venir una persona que va a te preguntar, me gustaría ver cómo está la campaña del producto X, o cómo están las ventas de ropa deportiva, o cómo están. Entonces van a venir preguntas y nosotros tenemos que hacer las preguntas. ¿Quieres ver solo ropa deportiva o quieres ver de este periodo del año? ¿Quieres ver vamos a comparar con las ventas del año anterior? ¿No tenemos datos para esto? Son estas preguntas que van saliendo. Entonces, es un poco del contexto de donde estás que te va dando esta información de cómo va a ser las preguntas y cómo lo vas a responder. Y el equipo que está ahí en tu entorno también ayuda un montón. Entonces, no, solo porque es difícil imaginar cómo lo voy a hacer las preguntas ciertas como analista de datos. Lo vas a sentir cuando esté en este entorno, para qué rumbo y qué objetivo están caminando, y ahí le vienen las preguntas claves que tiene que hacer a los datos. Y mucha gente te va a ayudar. No sé si tenía una pregunta más que me olvidé de responder. De mi parte es todo. Sí. Muchas gracias. Sí. Y me has preguntado de los dashboards también. Lo que hacemos, utilizamos una técnica que se llama Data Storytelling, que es contar una historia con datos. Entonces, siempre construimos dashboards pensando en el usuario. Por ejemplo, me venido con varias preguntas, les respondí, pero tengo que dejar lo más claro posible y lo más fácil de acceder a las informaciones en este dashboard más limpio, más claro. Entonces, utilizamos mucho esta técnica de storytelling también. Vale, muchas gracias. Ana Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo quería preguntar, aproximadamente cuánto tiempo demora cada proyecto que cuando se suele ir tomando. Por ejemplo, entiendo un proyecto desde el inicio, ¿no? De la limpieza quizás, ¿no? O la extracción hasta entiendo que quizás, bueno, no siempre, pero generalmente, ¿no? Quizás la entrega es un dashboard, ¿no? En ese desarrollo, no sé,
por ejemplo, cuántas semanas o más de un mes, y se hacen entregas semanales, más o presentaciones cada 2 semanas, algo así como para ir mostrando el avance. ¿Se emplea ese tipo de metodología ágil de presentación o cómo que se suele manejar en un proyecto independiente o en un proyecto más grupal? No sé. Ah, sí. ¿Preguntas esto de un entorno laboral o estás preguntando del bootcamp? Solo para aclarar. No, yo estaba preguntando por un tema laboral, ¿no? Laboral sí. Laboral. En el bootcamp entiendo que también se hace como que se simula, ¿verdad? Entonces supongo que puede. Sí. Sí, eso, porque has descrito bien un poco cómo lo hacemos dentro del bootcamp, entonces pues, que quería preguntarte cómo, si sería más sobre el bootcamp laboral. Pero entonces, el analista de datos, hay varias formas de trabajar, varias empresas que trabajan de distintas formas y puede ser que trabajen por proyecto, por ejemplo, si trabajas en una empresa que es más de consultoría, entonces tiene un proyecto, lo van a construir junto con esta empresa, los KPIs, los datos, la estructura, y vas a entregar un dashboard, y eso puede durar un proyecto de un mes, un proyecto sencillo. Esto todo depende de cómo se están estructurados los datos y qué resultado quiere llegar hacia el final. Entonces depende mucho del objetivo. Y cuando estás trabajando ya como analista de datos de una empresa, lo vas a hacer estudios puntuales, que entonces va a recolectar estos datos, va a estudiar, va a tener un resultado puntual, o va a dar mantenimiento a un dashboard de seguimiento de estos datos. Entonces, está siempre buscando que se actualicen las informaciones correctamente, si hay nuevas informaciones, de incluirlas, de dejar que el flujo funcione de forma correcta. Y lo que siempre decimos en análisis de datos, lo que nos toma más tiempo es la limpieza. Siempre es la limpieza de datos, entender estos datos, limpiarlos, dejarlos consistentes, estructurados para hacer el análisis. Entonces, este es algo que toma tiempo también. Entonces, hay proyectos que van a durar de una semana hasta mucho tiempo. Hay proyectos que son entregas puntuales, y hay proyectos que vas a trabajar en análisis de datos que no son bien proyectos, pero son seguimientos, mantenimiento de dashboards, creación de nuevos indicadores en un dashboard, y ahí es un trabajo más continuo. Ok, gracias. Y quería solamente agregar ahí que, me parece que también lo mencioné, ¿siempre las entregas son dashboard o en algunos casos puede ser un informe en estático, como o sea, con gráficas estáticas, no necesariamente dinámicas, o no sé, en una aplicación, o sea, como preparar la data para un aplicativo web, si es que ya lo van a usar, o sea, ya se va a consumir quizás ya procesado, algo así, ¿no? Sí, entonces depende. Sí, O sea, hay varias formas de entregar, es lo que me refiero. Sí, exacto. Hay varias formas y varios objetivos distintos. Por ejemplo, si es un estudio puntual, normalmente no vamos a hacer un dashboard. Lo podemos hacer directamente todo, por ejemplo, en Python, y ya generar los gráficos, ya generar el informe, ya conclusiones, y es un informe, un reporte único que se entrega una vez y que se actualiza a cada año, lo rehace y todo. Los dashboards son muy útiles para hacer seguimiento de cosas que tenemos que hacer, seguimientos diarios, mensuales, semanales. Sí, los dashboards nos ayudan un montón en este proceso. Pero sí, hay distintas formas de entregas, y este de preparar los datos hacia una aplicación no es muy bien el papel del analista. A veces, dependiendo de la estructura de la empresa, se mezclan muchos roles, pero no es mucho el papel del analista estructurar la base de datos que va hacia una aplicación web. Normalmente el analista le consulta la información que la aplicación web genera para sacar insights, conclusiones y toma de decisiones. Listo, sí, gracias. Sí, creo que se entrecruza a veces las cosas que piden, pero entiendo. Sí. Gracias, genial.
Perfecto. Aprovecho también este espacio para pedirles un último favor y es recordarles que nos ayuden a llenar esta encuesta de satisfacción. Es súper importante para nosotros, para saber cómo les fue en este espacio, qué les gustaría ver, etcétera. Y también aprovecho para despedirme, pues y para despedirnos de esta sesión, agradecerle nuevamente a Mire por todo lo que compartió con nosotras esta noche. De verdad que nos llevamos un aprendizaje y es muy lindo también saber que me gustó mucho el comentario que hizo una de ustedes al principio, que habló sobre los pocos espacios que a veces tenemos en tecnología para compartir entre mujeres o tener estos referentes femeninos, y justamente ese es uno de los propósitos de Código M, que podamos tener cada vez más mujeres que se animen a dar su primer paso en el sector de tecnología, y también siempre tratamos de traer speakers y referentes que también sean mujeres y que también han construido una carrera en este rubro, para que nos inspiren y para que nos demuestren que sí es posible hacerlo, que cada vez somos más y esperamos que cada vez seamos muchas más en el sector. Así que muchísimas gracias a todas, no se olviden de llenar la encuesta y bueno, bienvenidas aquí siempre. También es muy grato saber que hay varias personas que han venido a otros eventos anteriores, así que las esperamos el próximo mes en un siguiente evento, y mil gracias, Miren, por compartir todo esto con nosotras. Y yo que agradezco un montón, me encantó el espacio, gracias por las preguntas, por compartir, por ponerse a desafiarse con spreadsheets y con tablas dinámicas. Muchas gracias por la invitación, también por estar acá.